Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en Tendencias, su espacio del canal Televid, y hoy, como siempre, con invitados y temas de interés y actualidad que nos prestan su inteligencia, conocimiento y visión del mundo para ayudarnos a entender nuestros entornos. Hoy estaremos hablando de ciudades modernas y, bueno, unos espacios que cada vez reciben más y más poblaciones densas que demandan muchísimos servicios, necesidades, y por eso además tenemos que pensar incluso en ciudades inteligentes. Saludo primero a mi compañero en el set, Juan Fernando Jaramillo. Muy buenas noches. Buenas noches, Caterina, a usted y a todos los televidentes, en especial a nuestro invitado, el doctor Roberto Ortegón, que es uno de los más importantes planeadores de ciudades y las estudia. Entonces lo hemos invitado porque verdaderamente nosotros, yo no sé, ser franco es muy complejo en un país como el nuestro, pero no hemos podido tener ciudades modernas, no hemos podido arrancarle a una verdadera ciudad-región, una región que, como bien lo dijo usted, pues conforma una solicitud de productos y de servicios, y todo es tan lejos. Doctor Ortegón, bienvenido y buenas noches. Muchas gracias y muy buenas noches. Bueno, pues doctor Roberto, empecemos hablando de las ciudades, digamos el prototipo de ciudad que soñamos y que deseamos tener, se caracteriza ¿por qué? Pero déjenme, primero les comento algo, a ver. Sí. Los seres humanos vivimos en ciudades hace unos 8.000 años, que empezamos a vivir en ciudades desde Sumeria y empezamos a hacer un desarrollo en las ciudades por diferentes motivos. Hemos tenido muchos ciclos a lo largo de la historia. Ahora estamos entrando en uno distinto, y entonces cada época de la historia nos implica unos desafíos y un repensar el lugar donde vivimos. A comienzos del siglo XX, por ejemplo, hubo una gran frustración y preocupación porque las ciudades eran lugares de muerte. Pues por el proceso de industrialización la gente fue acogida en las ciudades sin salud pública, sin servicios públicos, y la verdad, muchas ciudades en el mundo pues casi estuvieron al borde de desaparecer, entre ellas Londres, ¿no? De pasar de poblaciones de 300.000 a 20.000 habitantes, o sea, era una cosa completamente dramática. Sin embargo, la ciudad ofrece distintas posibilidades. Desde el año 1990, las Naciones Unidas iniciaron un debate en el mundo sobre cuáles deberían ser las naciones del siglo XXI. Porque normalmente las naciones no son las que plantean el desarrollo, son las ciudades, en lo local. Es en lo local donde uno se enferma, en lo local donde uno busca trabajo, en lo local donde uno busca estudio. O sea, es lo local la esencia de cualquier nación en el mundo. De hecho, durante 6.000 años tuvimos ciudades que eran estados. O sea, un estado era una ciudad. Y por eso podíamos tener muchísimos. Ya luego, con la organización, digamos, de los países, ya tenemos muchas ciudades. Hoy el enorme debate que tenemos en las ciudades es más complejo, porque las ciudades generaron unos problemas nuevos, como por ejemplo la desigualdad, la discriminación por temas espaciales, ¿no? O sea, el espacio se volvió digamos, una variable de estar juntos, sino de separarnos, por razón de los servicios, por razón de la seguridad, por muchas razones. La pandemia viene a jugar un papel muy importante en esto, porque nos empieza a plantear que la ciudad y el entorno donde vivamos debe ser saludable. O sea, que lo primero que tenemos es que tenemos que tener ciudades saludables. Pero en el siglo XXI, ¿qué es una ciudad saludable? Porque en el siglo XXI hemos desarrollado la ciencia, la inteligencia, entonces necesitamos que esa inteligencia esté al servicio del bienestar de los seres humanos. Entonces, no hay ciudades saludables si no hay ciudades inteligentes. No hay ciudades saludables e inteligentes si no hay ciudades seguras. Entonces, empezamos, digamos, a caminar por cómo construimos estas ciudades. ¿Qué le espera a América Latina? Que es, digamos, un mundo de ciudades muy grandes, de ciudades, pues, Medellín, Bogotá, Sao Paulo, Buenos Aires, Ciudad de México, pues son ciudades supremamente grandes que no aguantan el futuro, o sea, que no aguantan crecer al ritmo la población. Se calcula que pueden estar naciendo cada día en una ciudad 200.000 personas, 200.000 en el mundo, pues no en una en particular, ciudad, sino en todas. Pero sumémosle a esas personas que nacen cada noche o cada día los vehículos. Y otros problemas, la migración interna que hay, digamos, en las ciudades. Total que no, las ciudades están en crisis en el mundo entero, pero particularmente en América Latina. Por eso es importante repensar cuál debe ser la ciudad moderna, cuál es la ciudad que necesitamos para el futuro. Y el futuro, déjenme hacer ahí un comentario para seguir conversando, ¿por qué es importante el futuro? El futuro es importante porque tenemos que tomar decisiones hoy.
porque la gente cree que el futuro es importante para que hagamos algo mañana. No, no, es que hay que estudiar el futuro para saber qué tenemos que hacer hoy, porque si esas decisiones no las tomamos hoy, y muchas de esas decisiones demoran 5 años, 10 años, 20 años, 30 años. Por tanto, es necesario saber para dónde vamos para poder cambiar las tendencias, para poder saber qué es lo que tendría que hacer la sociedad, tanto en ciudades grandes como en ciudades pequeñas, porque la gente creería que eso es un problema de las grandes metrópolis. No, es un problema de pequeñas metrópolis porque a escala tienen los mismos problemas. Es más, pueden ser más graves los problemas porque no... menos capacidad instalada. Claro, y menos producción, y menos conocimiento, generan menos recursos, contaminan más, aportan menos, entonces la gente termina migrando. Y terminan, bueno, América Latina no vive eso todavía, pero terminamos como en Europa, de tener ciudades que ya no hay habitantes, ¿no? Pequeños pueblos que ya no hay habitantes, y entonces ahora tenemos políticas en que el Estado, como en el caso de España o en el caso de Alemania, le pagan a la gente para que se vaya a vivir a esos poblados, o sea, que repoblemos para tratar de desocupar las grandes ciudades, ¿no? Entonces ese es un primer punto interesante de qué es una ciudad moderna. A mí me parece, Juan, para rescatar acá, que muchas veces nos hablan, incluso gente en temas ambientales, no, es que acabamos, que no hay más espacio, que estamos sobrepoblados, pero en concentraciones, porque espacio todavía, digamos, tenemos mucho, pero hemos hecho unos epicentros donde nos estamos acumulando las personas. Y eso es parte también de las dinámicas con eso que usted nos dice mira de los lo importante, donde... claro, el siglo XX nos dijo que la solución era ser densos. O sea, ¿por qué? Por la prestación de los servicios. Sí. Porque tener servicios públicos, poder tener acceso a la salud, a la educación, incluso a la conectividad a finales del siglo XX, digamos, era mucho mejor en ciudades densas, porque expandir redes de servicios pues es muy costoso y es muy complejo y tiene un alto costo ambiental también. Entonces, el siglo XX pensó en ciudades densas. Hoy no. Hoy lo que se sabe en el mundo es que no hay una ciudad moderna, o sea, digamos que una ciudad no es autónoma. Ya no hay ciudades autónomas, como bien lo señalabas tú. No es posible que una ciudad viva sola, porque depende del medio ambiente, depende de la movilidad que está externa, depende de los alimentos, depende de muchos factores que son externos todos a la ciudad. Y por tanto hay que pensar la ciudad regionalmente. Por eso ya hablamos de ciudad y región, ¿no? O de distrito-región, ¿cierto? Como en el modelo, digamos, europeo, pero América Latina está planteando más cómo hacemos ciudad-región. México, Buenos Aires, aún Caracas, bueno, Bogotá lo acaba de hacer en una reforma constitucional, de ser una ciudad-región de 116 municipios. O sea, ¿cómo logramos hacer alianzas para poder sobrevivir al futuro? Pero no solo, digamos, en los temas que uno pensaría que son los vitales, como la comida, ¿no? Porque la comida no se produce en la ciudad, se produce afuera de la ciudad. La contaminación sí se produce en la ciudad, pero yo necesito el aire libre afuera y que haya protección ambiental alrededor de las ciudades, porque adentro pues no puedo tumbar todo, ¿cierto? Necesito espacio, digamos, y esto es global. Ya no es suficiente tener parques. Ahora es necesario tener entornos alrededor de las ciudades, digamos, que nos puedan cuidar. El tema de la seguridad. O sea, digamos que son muchos factores que hoy hacen que la ciudad deba ser más incluyente, que deba ser más equitativa una ciudad. O sea, que pueda tener mejores oportunidades para todas y para todos, porque ya no se trata solo de unos, pero tiene que garantizar la productividad dentro de la ciudad y fuera de la ciudad. Total que digamos, esto suena un poco duro decirlo, pero a futuro un desafío de las ciudades es cómo desocupamos las ciudades. Vea, la tenía aquí. Y que iba a sonar duro también. Hay que sacar gente de las ciudades. ¿Eso es verdad o es mentira? Bueno, no es mentira, no. ¿Eso es verdad o es inapropiado decirlo? Puede ser que eso sea políticamente incorrecto, pero es absolutamente necesaria la discusión, plantearla. Las ciudades están volcadas, están apretadas, la inmovilidad, la inseguridad, no hay autonomía, no hay soberanía alimentaria, etcétera, etcétera. Hay que decirle a las ciudades, volvamos a territorios, vamos a los municipios, al campo, o cómo debe pensar una ciudad moderna, densa, por ejemplo, como México, con 26 millones de habitantes, Sao Paulo con 25, ¿cómo decir eso? Sí, pero miren lo interesante, en los años 60 al 70 hubo un plan de las Naciones Unidas que se llamó PIDUSOP, que era crear ciudades al interior de las ciudades, o sea, desarrollar el centro de las ciudades, que eran las centralidades de las ciudades.
Eso produjo que en la periferia de las ciudades se desarrollaron invasiones y toda la pobreza más grande en América Latina. O sea, todo ese modelo fue un fracaso. O sea, ese modelo fracasó. Entonces, luego vinimos a un tema de descentralizar la ciudad adentro. O sea, cómo hacerlo adentro. Entonces, ese tema también colapsó. O sea, digamos que, por eso digo yo que hemos tenido unos ciclos en que es necesario estudiar esa ciudad. ¿Cuál es el desafío hoy? Suena políticamente incorrecto decir que hay que desocupar la ciudad, pero al año 2050 se calcula que 2/3 de la población del mundo vivirán en ciudades. 2/3. O sea, y si no se para esa tendencia, pues no va a ser posible vivir en una ciudad. No es posible. Porque no se puede mover. Entonces, hay dos alternativas hoy que se están trabajando en el mundo para eso. La primera es la concepción de ciudad-región. O sea, de poder tener alianzas regionales. La ciudad está rodeada de municipios, de pequeñas ciudades, que deben hacer alianzas de iguales en temas importantes. O sea, muchas personas, especialmente jóvenes, se irían para otros municipios siempre y cuando tengan unas condiciones. Tengan conectividad, tengan seguridad alimentaria, si bien no soberanía, por lo menos que tengan seguridad alimentaria, que tengan un acceso a la salud, que tengan educación y que tengan ingresos. 5 variables muy importantes, o sea, que se puedan mover. Pero si tienes todos los servicios allá, tú no tienes a qué regresar, te vas a mover muy poco. Pero ese mismo fenómeno se está experimentando ahora al interior de las ciudades. Entonces, ¿qué hizo la pandemia? O sea, ¿qué nos enseñó la pandemia con más fuerza disruptiva y fuerte? Es la gente tuvo que estar en espacios muy pequeños, en su barrio o en sus barrios cercanos, porque ahí estaba el mercado, sí, porque estaba el centro de salud, porque estaban las áreas deportivas que no podían utilizar, entre otras cosas, estaba la escuela, pero no estaba el trabajo. ¿Cierto? El trabajo hay que recorrer toda la ciudad de un lugar a otro y parte de la enorme contaminación y el caos vehicular es porque yo tengo que ir a trabajar o porque yo tengo que ir a estudiar. Entonces, si yo resuelvo esas dos variables, pues, digamos, podría mejorar bastante. ¿Cómo se resuelven? Y ahí viene la otra propuesta al lado de la ciudad de región. Pensemos en ciudades 15 minutos. 15 minutos es una metáfora, que pueden no ser 15 minutos. Sí, sí, claro, sí, claro. Yo puedo tener todo a 15 minutos, digamos, de mi casa, ¿cierto? El mercado, la salud, el hospital, bueno, que es la salud, obviamente, la escuela, o sea, que la mayoría de cosas. Y con la virtualidad en el trabajo, de alguna manera yo podría mitigar la movilidad. Entonces, este fenómeno que lo propuso un colombiano en París, que es el colombo francés. Un colombo francés, egresado de la Universidad de Tunja, de una universidad nuestra. Entonces, digo, que es la famosa ciudad 15 minutos, que ya ha convocado a casi 1000 ciudades. Entonces digo, bueno, ¿cómo lo hacemos? Bogotá acaba de aprobar en el POD una ciudad 30 minutos. ¿No? ¿Qué decisiones tiene que tomar la ciudad en 20 años para volverse 30 minutos? Ahora, esto lo pueden hacer más fácil los distritos que las ciudades que no son distrito, por una razón. Una ciudad como Medellín, por ejemplo, que es distrito, la Constitución le da unas competencias para que se desconcentre y se descentralice. Entonces, la descentralización y la desconcentración de la administración en lo público y en alianzas público-privadas y con la comunidad, obviamente el gobierno no es solo. O sea, si no hay una confianza del empresariado, no hay una confianza de otros sectores, pues va a ser muy complicado. Entonces, ese fenómeno hará que podamos tener realmente esa capacidad, no al 100%, tiene sus críticos. Y yo también tengo que advertir, ¿quiénes critican la ciudad 15 minutos? Dicen que puede ser una especie de confinamiento, pero no es confinamiento porque es que los 15 minutos son voluntarios. Si yo encuentro todo cerca, no tengo que moverme tanto por toda la ciudad. En vehículo. En vehículo, ¿no? Incluso a pie, digamos. Sí. Pero eso implica repensar el tema de la cultura, repensar el tema del deporte y los espacios públicos que sean accesibles, que sean seguros, especialmente para las mujeres y los niños, que sean ambientalmente sostenibles. O sea, implica tener una mirada distinta de ciudad. Y déjenme terminar esta orientación con un tema que es muy crítico. Discúlpeme, es que cuando usted dijo que recorrer toda la ciudad, pues no es a pie, sino en carro. Por eso dije, en vehículo se va la persona. Ah, sí, claro. ¿Cierto? Claro, sí. Si va a recorrer el espacio grande, tiene que ir en carro. No, y aquí decimos, bueno, si tenemos energías limpias, pues nos vamos a poder mover, sí, pero las energías limpias en América Latina no estarán antes de 20 años. Y antes de 20 años ya los problemas, digamos, que genera la contaminación. Esta es una ciudad con problemas de aire. Medellín tiene una ciudad con problemas gravísimos de aire, que entre otras cosas no lo produce Medellín, que es, digamos, a mi juicio, la torpeza de la endogamia. Porque es que mucha de la contaminación de Medellín es externa, ¿no? Es el tráfico nacional, el tráfico regional, es la movilidad externa. Entonces las decisiones no son autónomas. El alcalde, por ejemplo, tomó una decisión de prohibir que los vehículos
o de tener vehículos eléctricos a partir del año 2035. No, pues esto lo puede hacer Europa, pero una ciudad no lo puede hacer, tiene que hacerlo el país. O sea, esto no es, o sea, las ciudades no son autónomas, no pueden manejar esto. Entonces, es de alguna manera torpe, es una visión muy reducida de no entender que la ciudad son sus habitantes y que sus habitantes tienen unas dinámicas mucho más allá de los gobiernos. Entonces, una ciudad moderna implica reconocer esos cambios demográficos, pero también los cambios culturales. Así es. Muy bien, pues los quiero invitar a que sigamos pensando y hablando de ciudades modernas apenas regresemos de esta breve pausa para unos importantes mensajes. Gracias por continuar con nosotros esta noche a través de nuestro canal Televid, aquí en Tendencias, hablando acerca de ciudades modernas y de cómo nos vamos llenando de nuevas necesidades en la medida en la que vamos creciendo y repensando estos espacios que cada vez se vuelven mucho más densos, Juan. Así es, Caterine. Óigame, doctor Roberto, volvamos otra vez al tema de ciudades modernas. ¿América Latina tiene ciudades modernas o le falta mucho a América Latina para tener eso? Europa tiene ciudades modernas. Correcto. Bueno, son más de 1000 ciudades en el mundo. Pero Latinoamérica, ¿cómo está? No, yo creo que Latinoamérica, a raíz de la pandemia, porque hay que reconocer que la pandemia fue una voz de alarma, digamos, para nuestras ciudades. Y les doy un ejemplo. Mucha gente se fue a ciudades pequeñas que no estaban preparadas para recibir a gente. Colapsaron los servicios públicos, colapsó el acueducto, colapsó la hotelería, porque no estaban preparados para eso. Pero lo más grave, yo diría, por lo menos documentado, está en Argentina. Porque en Argentina la gente regresó, en estudios que ha hecho el Ministerio de Acción Social, regresó, pero no volvieron a la capital. No volvieron a Córdoba, no volvieron a Buenos Aires. Entonces los alcaldes han hecho un llamado urgente al país y han dicho, bueno, ¿yo qué hago con los jóvenes aquí? No tengo universidades para darles, no tengo trabajo para darles. O sea, ¿qué hago con esta gente? Se calcula que un promedio del 20% de la gente salió durante la pandemia y se quedó en los pueblos de donde venía y que no quiere regresar. Porque adicionalmente hoy tenemos una segunda pandemia, que es la salud mental. O sea, todos esos problemas de salud mental, de depresión, de angustia, de temores, aumentados por la violencia en la calle, por la violencia contra las mujeres especialmente, por la falta de accesibilidad en el diseño de las ciudades, que no son aptas para los niños, ni para las mujeres embarazadas, para los enfermos o para los viejitos, y las ciudades envejecen. Y entonces los viejitos no se pueden salir, tienen que quedar ahí confinados en una casa. Entonces, mientras no crucemos nosotros en el diseño de las ciudades, la demografía, o sea, quiénes son nuestros habitantes, de dónde vienen, qué hacen, hacia dónde van, y la cultura, porque la cultura es una variable muy importante. En Antioquia, por ejemplo, tenemos una ventaja que se puede volver desventaja, y es que existe una enorme sinergia entre la gente que vive en Medellín y la región. O sea, que es normal ir a los pueblos. Es normal tener una finca en algún pueblo. Entonces, ir y venir es relativamente normal. Entonces, y cerca. Claro, pero si pudo salir el 20%, resulta que también regresaron. Y entonces son 2 viviendas. Entonces, en lugar de que esa vivienda en el campo sea una cosa buena, terminó siendo una cosa mala porque acabó con la tradición agropecuaria de muchos pueblos de Antioquia. Hoy son veraniegos. Eso no produce agricultura. Y por tanto, entonces, ¿quién les va a dar comida allá? Y tampoco hay acceso a servicios. Aún un departamento tan rico en agua potable, agua, como Antioquia, que tiene 50 municipios, que es este Parque Central de Antioquia, ricos en agua, sí, pero el agua no alimenta. Entonces, ¿dónde tenemos comida? Y déjenme mencionar una cifra que es dramática. Nosotros, en un país como Colombia, importamos el 70% de la comida que estamos consumiendo. Y hay ciudades, digamos, más críticas que otras, para contestar la pregunta de las ciudades, digamos, modernas. Es que una ciudad como Medellín, por ejemplo, de todo lo que produce la región, representa el 3% del consumo. O sea, Medellín necesita el 97% de fuera, de la comida. Es una ciudad sin futuro. O sea, no puede ser una ciudad moderna si no es una ciudad que esté pensando afuera. Porque no solo tiene que colgarle a otro gobierno que produzca los alimentos afuera, tiene que hacer alianzas como ciudad-región, ¿ves? Entonces, ¿qué ciudades están en eso? Bueno, la mayoría iniciaron un trabajo que se llaman planes prospectivos estratégicos. La mayoría de las ciudades capitales de América Latina, yo les menciono 2 que no lo están haciendo, que son Caracas y Bogotá, que no lo están haciendo, de resto todas. Una ciudad como México ha creado un complejísimo para muchos de nosotros sistema de ciudad-región, que es el distrito de México, que tiene como 5 o 6, es complejísimo, digamos, entenderlo, pero lo que están buscando es cómo logran que no sea traumático salir de la ciudad.
y cómo tener alimentos, y cómo seguir estudiando, y cómo seguir, digamos, viviendo, y teniendo, digamos, acceso a los servicios públicos y al desarrollo. Entonces, digamos que sí hay ciudades en esa línea. La variable más importante, creo que es la que ustedes mencionan, es cómo hacer que la ciudad sea inteligente, pero inteligente no es solo la tecnología, porque es que creo que es ahí donde nos equivocamos. Sí, nos equivocamos ahí. Que creemos que esto es un tema del valle del software. No, es que no es esa inteligencia. Es la ciencia y la tecnología al servicio de las capacidades que tiene la gente, las universidades, los profesionales, los empresarios, los emprendimientos. O sea, tienes que mirar a la ciudad integralmente. Mientras no haya esa mirada, pues el tema es muy complicado porque tenemos ciudades esquizofrénicas. Esquizofrénicas es que hacen cosas por separado todos. Miren ustedes lo que ocurre en América Latina y particularmente en Colombia. Muchos secretarios de despacho de alcaldías creen que los eligieron a ellos. No al alcalde, sino al secretario. Entonces, él tiene una agenda distinta a la del gobernante. Y a nivel de las naciones puede pasar lo mismo, ¿cierto? Hay ministros que tienen una agenda propia distinta a la del presidente. Entonces, claro, esa esquizofrenia hace que nosotros nos demoremos mucho en concertar y que perdamos sostenibilidad. O sea, que perdamos que decisiones que podemos tomar hoy y que deberían seguir, porque es que el que una decisión se continúe no depende del gobierno, depende de qué tanto respaldo tiene la ciudadanía y en la empresa privada y en la academia. Entonces, aquellos gobiernos que son endogámicos, pues se están equivocando porque nos están quitando la posibilidad de tener futuro y de tener sostenibilidad. Ahí lo tiene, Juan. Ahí tenemos, como usted dijo, a un, ¿cómo se llama? Un hombre que tiene una experticia total sobre la materia de las ciudades, cómo organizarlas, cómo plantearlas. Planteémosle algunas soluciones, por ejemplo, a Medellín. Si tuviéramos que darle algunas recomendaciones que no nos las están solicitando, pero en el hipotético, ¿qué le sugeriríamos a una ciudad como la nuestra y a otra como Bogotá? Yo daría estas recomendaciones muy atrevidas. Primero, Medellín no debería construir una sola vivienda en los corregimientos, porque está acabando con la única protección ambiental y agrícola que tiene la ciudad. Segundo, Medellín tiene que hacer alianzas con los municipios en asocio con la gobernación, porque es una ciudad que tiene una alta dependencia de su seguridad alimentaria, de la seguridad misma, de la movilidad de la ciudad. Lo tercero, si Medellín quiere realmente avanzar, tiene que desconcentrar la ciudad, o sea, tiene que ser un distrito, tiene que lograr una descentralización de la ciudad. Es decir, el gobierno tiene que descentralizarlo y eso no lo puede hacer el gobierno solo, sino con la comunidad. O sea, cuando hablo de comunidad, hablo en general con la ciudad, no se puede hacer de otra manera. Y una cuarta muy importante es que Medellín es una ciudad, digamos, altamente discriminadora, segregadora, tiene que mejorar el espacio público y tiene que avanzar en temas de equidad. Esta es una ciudad inequitativa, de una desigualdad impresionante, casi vergonzosa para nosotros. Y entonces los gobiernos tienen que pensar mucho en cómo reducen esas brechas a futuro y cómo avanzamos en temas de equidad. Por eso siempre le he dicho a usted, Caterine, que nos creemos el ombligo del mundo y no, apenas estamos arrancando. No, y además porque las necesidades por ese crecimiento exponencial que tenemos pues nos rebasan rápidamente y casi que tenemos que atender es la urgencia en lugar de poder dedicarnos a hacer la planeación. Planeación y planeación. Muchísimas gracias, doctor Roberto, por estar con nosotros hoy en Tendencias. Con el mayor gusto. A ustedes muchas gracias. Gracias, doctor Roberto. Bueno, nos termina, pero va a ser invitado. Por supuesto, en una próxima volveremos a estar con él y con todos ustedes. Los invitamos a que nos acompañen con nuestra programación y nosotros nos vemos en un próximo Tendencias. Feliz noche.